Pues muy buenos días. Ante todo, pues muchas gracias a los organizadores por invitarme aquí a platicar con ustedes. Yo voy a estar un poco deslumbrado, así que me voy a hacer un poco para acá. Creo que ahí estoy mejor. Y realmente esto no pretende ser una conferencia, esto es una plática, como si estuviéramos en la sala de la casa, y vamos a compartir algunas ideas. Mi historia es, durante más o menos 14, 15 años fui profesor de enseñanza superior en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y después me dediqué muchos años a desarrollar equipo de enseñanza para laboratorios, y hace 25 años me involucré en el proyecto del Museo de Ciencia y Tecnología del Instituto. Y a raíz de toda esta experiencia, más otros 40 años simultáneamente dedicarme a la radiodifusión como ingeniero, pues he llegado a ciertas observaciones que pretendo compartir con ustedes. Como decía mi predecesor aquí, hay gente que ya es muy grande y aunque todavía está en capacidad desde el punto de vista físico, incluso mental, pero hay cierta resistencia al cambio. Yo tengo 71 años, entonces yo soy un poco de los de la resistencia al cambio, pero quiero meditar algunas cosas, reflexionar algunas cosas con ustedes. En primer lugar, hay algunas cuestiones que debemos de tener en cuenta, que son cuestiones propias del ser humano. Se dice por parte de, sobre todo los psicólogos, psiquiatras, de que todos tenemos capacidad y que podemos hacer lo que queramos si decidimos hacerlo. Lamento contradecirlos, pero eso no es cierto. Eso es una bonita idea de que todos somos iguales. Si hay algo que es una certidumbre en este planeta, es que nadie es igual a otro. Todos somos individuos. Y esto es muy importante. Es muy importante porque cuando me invitaron a hablarles sobre cómo hacer que la gente se interese por las ciencias y se involucre, no hay un método único. El método es que no hay método. Somos individuos. Debemos de caminar según nuestras aptitudes. A ver, alguien que mida 1,50, más o menos como yo mido 1,60, no va a competir con Ana Guevara a correr. No va a saltar como este hombre que acaba de venir, que rompió aquí el récord olímpico de salto hace 50 años y que además no lo han podido superar. O sea, tenemos habilidades, tenemos aptitudes que tienen mucho que ver con la estructura, tanto física como mental. ¿Podemos ayudar? Sí, pero vamos a ubicarnos en donde tenemos esas habilidades. Imaginen ustedes que el señor Einstein, a fuerzas lo hubieran querido hacer compositor para competir con Beethoven. Don Alberto era bueno para la música, tocaba el violín, pero lo tocaba como diversión. A mí me encanta tocar el acordeón, estudié 4 años y lo toco como diversión, pero no tengo ninguna posibilidad de competir con un Mozart o con un Bach. Bach se sentaba en el órgano y el órgano respondía solo. No, él tenía esa capacidad allá adentro. Y es muy difícil aún
para alguien que ha estudiado 12 años el órgano, intentar hacer lo que hacía Bach. Algunos lo pueden hacer, sí, pero son muy pocos. Entonces, la conclusión, y esto, la conclusión es personal porque yo lo veía con mis alumnos, había alumnos que por más que yo explicaba, no entendían. Había otros que entendían igual que yo. Pero descubrí con asombro y un poco con espanto que había unos que pasaban corriendo, iban mucho más rápido que yo. No eran muchos. Finalmente, bueno, el profesor tiene la ventaja de que ya repitió la materia 10, 20 veces. Pero aún así, tuve estudiantes que me rebasaban totalmente. Entonces, la primera reflexión es esa. Cada uno es distinto. Los padres de familia, los educadores, el entorno que estamos con los jóvenes, lo que debemos es de fijarnos y permitirles la facilidad de desarrollarse en su área. Me dicen, bueno, ¿cómo le hago para que le guste la ciencia? A ver, espérate, pónsela enfrente, para que le guste. Si a mí me dicen, oye, ¿te gusta, por decir algo, los brócoli? Pues no me gustan, pero ya los probé. Si le pregunto a un niño, me dicen, no, guácala, pero a lo mejor nunca los ha probado. Entonces, lo primero que necesitamos es facilitar a los jóvenes el contacto. ¿Cómo voy a poder decir si me gusta algo o no me gusta si no lo he probado, si no he estado ahí? Y entonces, lo ideal, considerando lo que dije primero, de la individualidad, es que le pongamos un abanico, un arco iris de posibilidades enfrente. Permitámosle el contacto con la música, con la pintura, con la literatura, y vamos a descubrir cosas increíbles, porque pues resulta que el abuelo pues era un genio para la medicina, o sea, le fascinaba la medicina, y resulta que el nieto no la quiere ver ni en pintura. No podemos forzar. Ese es un punto muy importante. No obliguemos, no forcemos, permitamos en la medida de nuestras posibilidades. Obviamente no le puedo ofrecer toda la gama posible, pero sí, dentro de las posibilidades, acercarlo a diferentes cosas. Tal vez que tenga contacto con un concierto. ¿Cómo puede decir? Es que a mí la música clásica pues no me gusta. Pues si nunca la has oído, ¿no? O al revés. Es que eso del rock. Digo, confieso que yo soy anti-rockero. A mí no me gusta. O sea, en la época del esplendor de los Beatles y toda esta playa de genios, pues yo estudiaba Bach. Entonces, pues como que no me chocaba ver simplemente que alguien daba de tamborazos. Ay, pues, pero millones, igual que hoy en día, millones y millones están colgados del aparatito. Que cuidado, cuidado. Que ahora, no, es que ya todo el mundo sabe de informática y sabe de esto. No, somos una bola de ignorantes. O sea, no tenemos la menor idea de cómo funciona la más simple app. Ah, no, pero son como 500, ¿no? ¿Y eso qué? Un punto importante ahí. Esto es muy importante. Necesitamos que la gente, sobre todo los jóvenes, piensen y no se dejen influir por los 50,000 twitters que acaban de recibir. No, esto ya es la verdad, porque lo tengo en el Twitter.
Ya lo dijo Trump. Ah, caray, ¿y eso qué? ¿No? O sea, el gran dilema y la gran responsabilidad muy difícil de asumir es hacer que los chavos sean críticos, pero no críticos de que vas a criticar todo, ¿no? Críticos en el sentido que tengan pensamiento crítico. O sea, recibo algo y no, espérate, a mí ¿qué diablos me importa si Juan Charrasqueado se desnudó en la Plaza Roja? ¿Qué? No, o sea, sí. O estos concursos que ponen, que son terribles, estos retos, que la ballena azul y que el no sé qué, pues eso es terrible. O sea, lo que estamos haciendo en ese sentido es utilizando la tecnología en la peor de las formas. ¿Sí? Es importante, es útil, no lo niego, pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, si esto se convierte en un momento dado en la herramienta universal, este otro se convierte en pura basura y lo llenamos de basura. Decía el compañero muy atinadamente, la información se multiplica en una forma espantosa, pero a ver, espérame tantito. De 1000 cosas que se dicen y que se publican, tal vez 2 o 3 sean realmente importantes y verdaderas, porque muchas son falsas, muchísimas. Internet a mí de veras me espanta. ¿Cuántas páginas dedicadas a la tierra plana? Por Dios. Espero que no haya aquí un terraplanista. ¿Cómo es posible? No, es que la NASA es todo un complot para que veamos que la Tierra es redonda. Ah, por favor, ¿dónde estamos? Y todo esto, en conjunto, me lleva justamente al tema central, que hasta se va a acabar el tiempo. El tema es este: ¿por qué es importante que la gente aprenda ciencia? ¿Por qué es importante? Porque cuando se toman decisiones sin entender lo básico de la ciencia, lo básico, no respetar la naturaleza, no respetar las leyes naturales, pues nos pasa lo que a la K invertida del Cutzamala. Yo no sé quién calculó esa cosa, pero evidentemente era alguien quien tomó las decisiones, pues que de ciencia sabía muy poco, muy poco. ¿Por qué se nos estampan los tráilers y todo esto? Porque no tenemos el más mínimo conocimiento de la física básica. ¿No se acuerdan ustedes cuando iban en bicicleta? Cuando empezaban a ir en bicicleta, lo primero que se le ocurría a uno cuando quería uno detenerse, ¿qué era? Apretar los frenos y salía uno volando. ¿Sí o no? Eso se llama inercia. Bueno, un tráiler lo maneja un X, digo, no en este caso no porque haya sido mujer, la mayoría de los accidentes han sido hombres. No tienen la menor idea de que una vez que agarra vuelo esa cosa, no hay quien la pare. Con la masa que tiene, con la bajada, etcétera, etcétera. O sea, no hay conciencia. La mayoría de los que están aquí seguramente manejan un coche. Para mí el coche, les confieso que yo le tengo horror al coche. Le tengo pavor. ¿Saben por qué? Porque esa maquinota, con un chorro de caballos allá adentro, cuando yo voy manejando, por muy vaya yo a los 60 kilómetros por hora, si voy por una calle donde hay muchos coches estacionados, mi temor es que salga un niño entre dos coches y no va a haber poder humano que pare mi coche. Me lo voy a llevar. Y no hay manera de hacerlo.
la mayoría no tiene la menor conciencia y pasa acelerando. No pasa muy seguido, pero cuando pasa, y al que le toca, pues le toca. Entonces, el tener conciencia de la ciencia es importante para nuestra vida diaria, es importante para saber que si hay algo en lo que está involucrado los fenómenos físicos, naturales, etcétera, etcétera, y en esto interviene mucho también las ciencias de la salud, tenemos que consultar. No me quisiera meter en esto, porque ahora la palabra consulta es nos da ñáñaras. Sí. Pero yo recuerdo un viejo cuento de un hombre que llega al médico, el médico lo ausculta y dice, pues mire usted, según yo usted tiene apendicitis, lo tengo que operar, pero vamos a hacer una consulta para ver si lo operamos o no. Y entonces le pregunta a todos los que pasan, oye, ¿lo operamos o no lo operamos? ¿Qué sentido tiene? Eso es falta de conocimiento de ciencia. Por eso es importante aprender ciencia. Vamos a la escuela. Uno de los problemas centrales de las escuelas es que son recortadoras de creatividad. O sea, sobre todo los niños, tienen que pasar por el mismo sistema, todos igualitos, en algunos casos excesivos. Tenemos el uniforme, se tienen que peinar en cierta manera, cortarse el pelo. O sea, casi queremos que sean clones y que todos piensen igual. Pone un problema al maestro, el alumno lo resuelve, el resultado es correcto, pero no usó el método que dijo el profesor. Entonces está mal. ¿Y eso por qué está mal? Pues porque el maestro no tiene la misma manera de pensar del muchacho. Eso es matar la creatividad. Decía por ahí un educador, dice, a ver, los niños son muy listos, los adultos pues no tanto. ¿Cuál es la diferencia? A veces que los adultos ya pasaron por el sistema educativo. Ah, caray. Un día se lo dije a la esposa del secretario de Educación. Me echó ojos así de pistola. Pero es una realidad. O sea, necesitamos, en pocas palabras, resumiendo toda esta gran idea, dar libertad, dar acceso a que la gente, a que los estudiantes, los niños, estén en contacto con todas sus posibilidades y que ellos mismos descubran cuál es la cosa que, por un lado, se les facilita, pero por otro lado, les gusta. Entonces, si yo quiero que la sociedad se acerque a la ciencia, quiera saber de ciencia, lo que necesito es algo muy simple, pero muy difícil. Necesito que el chavo se enamore de la ciencia. Y entonces no tengo ni siquiera que llevarlo a la escuela. La escuela es un bonito aditamento. Pero sí, Einstein, su gran éxito fue oponerse a lo que la escuela le enseñaba. Por eso lo andaban corriendo de aquí y de allá, porque pues, él opinaba que las cosas eran diferentes de como decía el profesor. Y miren que eran aquellos profesores alemanes que no cualquiera podía enfrentarse. También es así que pues tuvo que salir de ahí. Pero él tenía su idea distinta y se le dio el desarrollo de esto. Entonces, lo que necesitamos aquí, en este sentido, es darle chance a que el individuo se desarrolle. A ver,
La mayoría de los que están aquí ya pasaron la preparatoria. Y en algún momento llevaron una cosa interesantísima, el cálculo diferencial e integral. Y díganme ustedes, después de que salieron de esos cursos, ¿quién en su vida ha tenido que usar una integral para resolver un problema? Que no sea profesor, si es un profesor, bueno. Entonces los llenamos, los retacamos de información. Cuidado, no estoy diciendo que no hay que estudiar el cálculo diferencial integral. Hay que estudiarlo, pero aprender para qué sirve y cuál es el fundamento, qué significa la integral. Y tal vez resolver unas 40, 50 de diferentes tipos aplicadas a algún problema específico. Normalmente en esos cursos, cuando menos en mi época en el Politécnico es muy duro eso, resolvíamos pues unas 500 integrales y otras tantas diferenciales. Y había algunas que pues confieso que hasta la fecha pues no sé cómo se resuelven. Y también ya las he olvidado un poco. El asunto finalmente, la gente que nos hemos dedicado a los museos, se ha encontrado lo siguiente. Los museos originalmente pues era ir a ver los objetos, como hacemos en el Museo de Antropología e Historia. Es muy difícil interactuar con los aztecas o los mayas y construir con ellos una pirámide o hacer una observación. Pues, bueno, pues siguen ahí. Pero en cuanto a los museos de ciencias, originalmente se podía ir a ver, y todavía hoy en día se puede. Hay un museo en Florencia en donde pueden ver ustedes el telescopio de Galileo, sus triques y demás cosas. Son contemplativos, son bonitos, ¿no? Son objetos bonitos. Después a alguien se le ocurrió que debían ser más interactivos, como este que tenemos aquí, justamente arriba de nuestras cabezas. Este tipo de desarrollo tiene una historia, trataré de ser muy sintético. Los Oppenheimer, los hermanos Oppenheimer, que tuvieron que ver con la cosa esta de la bombita atómica, después de que vieron para qué usaron la bomba atómica los gobiernos, quedaron espantados. Imagínense el tener sobre la espalda el haber entregado un par de bombas atómicas que mataron a miles de personas. Y entonces uno de los hermanos, Frank Oppenheimer, dijo: necesitamos que la sociedad aprenda de ciencia. ¿Aprenda de ciencia para qué? Para que cuando llegue a una posición gubernamental y que tenga que tomar decisiones, tome en cuenta lo que va a producir el empleo de la ciencia y la tecnología, obviamente. Y entonces fundó una cosa que se llamó el Exploratorium. Actualmente sigue funcionando. A ir por ahí de paseo a San Francisco, les recomiendo mucho que lo visiten. Es un lugar sensacional. Está ahí en los muelles. Antes estaba en un edificio separado, pero ahora está ahí en la zona de turismo. Se llama Exploratorium. Y ese era el concepto. El concepto es que la gente se involucre, que toque la ciencia, que la manipule, que tenga ese sentimiento de que empiezo a entender algo, de que la naturaleza, cuando se hace algo, produce consecuencias. Evolucionó esto, estamos hablando de esto de los años 60, y ahora, avanzando en este sentido, o sea, pasamos de la observación del objeto ahí, qué bonito, y se acabó así, luego lo usamos, y ahora se ha buscado
dos vertientes adicionales. Una, que el participar en una visita al museo haya la interacción emotiva. O sea, si yo logro emocionar a la persona al participar en un experimento, ya entré a su subconsciencia, a sus emociones, y estoy a punto de justamente lograr el enamoramiento. Cuando alguien se enamora de algo, lo hace por gusto, lo hace toda la vida. Ese es el truco. No de que te llevo y ahora mira, y aquí tienes que estar y a ver por Dios. A ver, aquí las tablas, pues te aprendes la tabla del 7. Hoy en día, lo cual también tiene sus riesgos, porque dejan de pensar. Hazle pico, y cuando no te respira, pues voy a comprar otra. Las cosas son complicadas. Entonces, decía yo en dos aspectos. Una es esta cosa emocional, y la otra que se busca, que son dos cosas que hacerlas no es fácil. Una es lograr este impacto emocional, apropiación de la emoción, y la otra es colaboración. O sea que para que yo pueda utilizar una exhibición, tengo que hacerlo en colaboración con alguien más para resolver problemas en conjunto. ¿Por qué? Porque hoy en día los problemas son tan complejos que difícilmente se puede resolver como se resolvían en otros tiempos. Y que la gente piense, no que ceda a la tecnología y el desarrollo de las nuevas generaciones. Es muy peligroso. Voy nada más a poner una mosca en la oreja. Imagínense ustedes que un loco bien dotado de la ciencia logre introducirse a las filas de Microsoft. Y se puede hacer, y desarrolla una pequeña rutinita, programita, que se le pega a Windows. La mayor parte del mundo funciona con Windows. Y esa rutinita lo que va a hacer es detectar un día, una fecha y una hora. Cuando las máquinas lleguen a ese momento, borra Windows. Nos quedamos sin cómputo. Tal vez un 70-80% del planeta. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Lo puede hacer cualquiera? No. Afortunadamente. Pero es como una bomba de tiempo. Se puede instalar ahí. Lo mismo puede pasar con las máquinas, los sistemas operativos. Finalmente el sistema operativo es un programa. Y ese programa se le puede pegar un chicle ahí que actúe en ciertas condiciones. Concluyo. Promuevan el pensamiento, no tanto la tecnología. La tecnología nos va a llevar a donde no sabemos. Muchas gracias por su atención y están invitados al Museo de Sosomo, cualquiera. No es un super museo, es un museo modesto de ciencia y tecnología, en donde la mayoría de lo que hay presentado ahí, un 70%, es fabricado por nosotros mismos.